De la autoridad quien solicitó su comparecencia y nosotros ya hemos cumplido con las... Ahí teníamos las reacciones del canciller de la República, Gustavo Manrique, y del ministro del Interior, Juan Zapata, alrededor de este juicio político. Vamos a avanzar a continuación con nuestra primera entrevista de análisis de esta noticia. Se encuentra conectada en vivo y en directo con nosotros Pamela Aguirre, abogada constitucionalista, para brindarnos detalles y luces desde el ámbito legal y técnico de lo que puede acontecer de aquí en adelante. Pamela, gracias por estar con la audiencia en América Latina. Les saluda César García desde Quito, Ecuador. Muy buenas tardes, César, y pues a toda la audiencia de Dnews. Bueno, del seguimiento que seguramente pudo hacer de lo que escuchamos el día de hoy, tanto de interpelantes como del presidente de la República, ¿qué considera que se ha logrado establecer alrededor de este juicio político? Bueno, es importante tener presente, y creo que desde el punto de vista legal y constitucional, nosotros hemos visto un juicio muy atropellado, en el que se han violado normas procedimentales. Efectivamente ha sido además políticamente bastante acalorado. Han existido inclusive de por medio de la tramitación una serie de denuncias que se presentaron en su momento a la Fiscalía, y el día de hoy basta ver que es una culminación de estas confrontaciones. Por un lado, los asambleístas interpelantes, principalmente la asambleísta Viviana Veloz, haciendo referencia a la postura que inicialmente había sido pues la de esta primera comisión que se creó, y luego ya que cuando esto pasó a la comisión de fiscalización, básicamente esta postura de la existencia de un peculado, habida cuenta de que el presidente de la República conocía de todos los actos de corrupción en esta empresa petrolera Flopec. Entonces, sobre la base de esa acusación, señaló en su consideración las pruebas existentes, o más bien dicho, haciendo gala de esta retórica política respecto a otras fallas que el gobierno en su consideración ha cometido. Y por otra parte, nosotros hemos visto a la presentación y a la defensa del presidente más bien desde un punto, y podríamos decir inclusive bastante tibia. Él tenía 3 horas para defenderse, no llegó ni a 1 hora en su intervención, hizo referencia a lo que su gobierno ha obtenido en su consideración como logros, y también hizo referencia a algo que él ya había señalado. El contrato no se firmó durante su presidencia, él ha dispuesto la investigación y que pues él no puede ser responsable de algo sobre lo cual no existe pruebas y principalmente no existe peculado, delito que se le imputaría en responsabilidad política. Ahora, para avanzar y analizar los escenarios que vienen después de esto, una siempre puntualización desde el ámbito constitucional, porque en el artículo 93 de la Ley Orgánica del Legislativo se establece que luego de estas 2 interpelaciones de los asambleístas elegidos y de la defensa del presidente de la República, correspondía un tiempo de réplica en el cual al presidente se le iban a hacer preguntas, y coincide justamente en nuestra región con un impeachment que también se está realizando a una ministra de Estado en Chile, en donde los asambleístas, congresistas en ese caso, le preguntan, le hacen un cuestionamiento para que la funcionaria responda, pero acá nada de eso se dio. Es sui generis lo que ocurre en la política ecuatoriana, además de todas las descripciones que usted está dando de las inconstitucionalidades que se han cometido, que ahora prácticamente se dio una exposición de posturas. Básicamente, la ley efectivamente lo que determina es un ejercicio del derecho a la defensa, tratando de asimilar a un proceso jurisdiccional, y en esto efectivamente se le otorga una posibilidad de réplica al presidente, pero que el presidente no ha querido ejercerla. Y digo no ha querido ejercerla porque él sale de la asamblea el momento en el que finaliza su intervención. Con esto entonces se entendería que él considera que no tiene ya nada más que señalar y que pues no es relevante para él ni para su defensa la réplica que están haciendo en este momento los asambleístas interpelantes, el asambleísta Torres y la asambleísta Veloz. Sí podría llamarnos la atención primero porque pues es el renunciar a este ejercicio de defenderse,
Tal vez, insisto, en su consideración no hay nada más que señalar y es bastante claro en sus posturas. Tal vez también ya tiene claro cuál es el escenario que se viene, posiblemente, y por eso ha decidido retirarse. También es importante señalar que este juicio político es inédito. Y es inédito porque luego de 90 años en nuestro país se ha enjuiciado políticamente un presidente de la República. El antecedente más cercano al enjuiciamiento de un vicepresidente se dio en 2017 al ex vicepresidente Jorge Glass, que se empezó a tramitar este impeachment, pero que no llegó a la fase final, dado que pues, se declaró en vacancia su cargo, habida cuenta de que él se encontraba ya cumpliendo una condena penal. Entonces, efectivamente, todo lo que nosotros hemos visto en este proceso ha sido inédito, y ha sido inédito porque ha sido la primera vez que este proceso previsto en la Constitución de 2008 se aplica. Ahora, le pido ser muy puntual para analizar estos escenarios. El primero, en el caso de que no se reúnan los 92 votos, no hay nada que hacer, el gobierno continúa, el presidente seguirá en funciones, así mismo como la Asamblea. Pero vamos al segundo, en el caso de que se censura al presidente de la República, ¿puede haber una revisión constitucional de la Corte posterior a la censura para determinar si se cumplieron con los pasos? ¿Se podría anulitar lo decidido en la Asamblea Nacional? Si el presidente es destituido con esta moción de censura, que además, dicho sea de paso, ya fue mocionada por la asambleísta Viviana Veloz en su primera intervención, efectivamente el presidente será reemplazado por el actual vicepresidente, el doctor Borrero, y el doctor Borrero a su vez tendrá que enviar una terna a la Asamblea para que se escoja el vicepresidente de conformidad con las normas constitucionales. Pero si el presidente Lasso, en este supuesto, considerase que se han violentado sus derechos básicos, su derecho al debido proceso, a la defensa, porque no hubo el informe y por otra serie de irregularidades que realmente han sido presenciadas durante este juicio político, él podría acceder al seguimiento del cumplimiento de la decisión para que la Corte verifique. Ahora, es importante señalar que la Corte Constitucional en su dictamen señaló que impide o que no es procedente que ningún juez ni la misma Corte interfieran durante la tramitación del juicio político. Entonces, posiblemente todas estas alegaciones podrían ser post-mortem, es decir, una vez que se ha tomado la decisión, y yo no sé qué tan viable podría ser que una Corte Constitucional reponga a un presidente que ha sido destituido con una moción de censura, Pamela, y destitución. Muerte cruzada, que para que los latinoamericanos entiendan, porque es un término de acá de la política ecuatoriana, es presidente dice yo elimino a la Asamblea, pero también me autoelimino, pero me quedo 6 meses gobernando bajo decreto y se anticipan las elecciones. ¿Debe o no justificar el presidente de la República las causales constitucionales para formular la muerte cruzada, considerando que hay una palabrita clarita que dice a juicio del presidente de la República? A ver, dentro de un Estado de Derecho, toda decisión tiene que ser motivada. Toda decisión, desde la más básica, algo tan simple como un acto administrativo de simple administración, un tema de una sanción administrativa, como un decreto del presidente declarando la muerte cruzada. Ahora bien, que existe esta obligación de motivar, siempre ha existido y es una obligación de toda autoridad. En el caso de que el presidente decidiese activar la figura de la disolución de la Asamblea, prevista en el artículo 148 de la Constitución, tendría que justificar y argumentar. Pero sí es verdad que, de conformidad con la propia Constitución, si él alega la grave crisis y conmoción interna o la obstrucción de la Asamblea, no necesita del control previo de la Corte Constitucional, sino que le basta a él esta argumentación y esta justificación. Solo si el presidente argumentase que existe una arrogación de funciones por parte de la Asamblea, ahí sí que requeriría efectivamente de este control de la Corte Constitucional. Insisto, es a juicio del presidente. Esto significa que el decreto de darse tendría que estar motivado, justificado, y pues es el presidente el que presentará los argumentos. De igual manera, podría existir una revisión post-mortem, es decir, una vez que se ha firmado, tal vez por la Corte Constitucional,
pero dentro de la lógica del curso de los hechos políticos, también yo creo bastante complejo que la Corte pueda entrar a dirimir ya algo que, que ha generado efectos dentro de la política y dentro de la jefatura del Estado. Le agradezco mucho por este análisis, la síntesis y la claridad con la cual he expuesto cada uno de estos escenarios posibles, porque hasta que esto no termine, no vamos a conocer a ciencia cierta cuál será el desenlace. Lo que sí sabemos es que los ecuatorianos están viendo con gran expectativa y al margen, lo más importante, la insatisfacción de sus necesidades. Muy gentil, gracias Pamela por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes, gracias César y una buena